Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Salud Pública, Escuela de Medicina, presenta funciones estadísticas en Excel. Introducción. Las medidas de tendencia central o posición nos indican dónde se sitúa un dato dentro de una distribución de datos. Las medidas de dispersión, variabilidad, variación nos indican si esos datos están próximos entre sí o si están dispersos, es decir, nos indican cuán esparcidos se encuentran los datos. Estas medidas de dispersión nos permiten apreciar la distancia que existe entre los datos de un cierto valor central e identificar la concentración de los mismos en un cierto sector de distribución, es decir, permitir estimar cuán dispersas están estas o más distribuciones de datos. Estas medidas permiten evaluar la confiabilidad del valor del dato central en un conjunto de datos, siendo la media aritmética el dato central más utilizado. Cuando existe una dispersión pequeña, se dice que los datos están dispersos o acumulados cercanamente respecto a un valor central. En este caso, el dato central es un valor muy representativo. En el caso que la dispersión sea grande, el valor central es muy confiable. Cuando una dispersión de datos tiene poca dispersión, toma el nombre de distribución homogénea, y si una dispersión es alta, llamada heterogénea. La varianza es una media aritmética de las cuadrados de desviaciones respecto a la medida aritmética, es decir, el promedio de desviaciones de la media elevada al cuadrado. La desviación estándar o desviación típica es la raíz de la varianza. La varianza es la desviación estándar proporcionada por una media sobre un punto hasta el cual se dispersan las observaciones alrededor de su media aritmética. Objetivos. General, investigar sobre las funciones que se puede utilizar para el cálculo de las medidas de posición. Específicos. Identificar las diferentes medidas de posición según su conceptualización. Presentar la importancia de la utilización de las medidas de esta posición. Rango punto percentil. Devuelve un valor numérico mayor que 0 y menor que 1. Corresponde a un porcentaje. Calcula el rango de un valor dado dentro de un conjunto de datos. Sintaxis. La función rango punto percentil punto ext, paréntesis matriz, punto y coma x, punto y coma cifra significativa, paréntesis. Matriz es el rango de datos con valores numéricos en los que se define la posición relativa. X es el valor cuyo rango percentil se desea conocer. La cifra significativa es un valor opcional que identifica el número de cifras significativas para el valor del porcentaje devuelto. Si se omite este argumento, rango punto percentil, se va a utilizar 3 dígitos. Devuelve el rango de un valor en un conjunto de datos como el porcentaje del conjunto de datos menores a él. Esta función le permite evaluar la posición relativa de un valor en un conjunto de datos. Por ejemplo, puede utilizar rango punto percentil para evaluar la posición del resultado de una prueba de aptitud entre los resultados de la prueba. Argumento matriz. Contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos a una constante matricial con números. Son los valores dentro de los cuales se va a establecer el rango o la clasificación del número que se evalúa. Si hay celdas que pertenezcan al argumento matriz, estén vacías o que tengan datos no numéricos, la función no tiene en cuenta para calcular el resultado. Si hay alguna celda dentro de este documento que tenga un código de error, tal como ref o cualquier otro, la función devuelve el código de error encontrado. Argumento X. Contiene un valor numérico, representa el valor que desea evaluar, es decir, el valor el cual desea conocer el rango. Si X no es un valor numérico, la función devuelve el código de error, valor. Argumento cifra significativa. Es opcional, contiene un valor numérico mayor o igual que 1. Indica cuántas cifras significativas tiene el valor devuelto. Si la cifra significativa es menor que 1, la función devuelve el código error, num. Si la cifra significativa es un valor numérico, la función devuelve el código error, valor. Nota 1. Si el argumento matriz es una constante matricial que tiene valores lógicos o de tipo texto, estos son pasados por alto al calcular el resultado. Nota 2. Si el valor al localizar X no se encuentra en matriz, pero dicho valor es mayor o igual que el mínimo valor o menor o igual que el valor máximo en la matriz, la función interpreta para calcular la ubicación de X. Nota 3. Si el valor a localizar X es menor que el mínimo valor o si es mayor que el máximo valor en la matriz, la función devuelve el código de error. Función en Excel. Quartile.ext, donde los argumentos son la matriz separados de punto y coma y cuartil.
Argumento matriz. Hace referencia a un rango de celdas con valores numéricos o una constante matricial. Si hay celdas vacías, se las pasa por alto. Si la matriz no tiene ni un solo valor numérico, devuelve el código error. Numeral num. El argumento cuartil indica el cuartil que se desea obtener. Var P. Calcula la varianza en función de toda la población. Sintaxis. Var P. Paréntesis, número 1, punto y coma, número 2. Estos números son de 1 a 255 argumentos numéricos correspondientes a una población. Observaciones. Var P. Parte de la hipótesis de que los argumentos representan la población total. Si sus datos representan una muestra de la población, utilice la función var para calcular la varianza. Los argumentos pueden ser números o nombres, matrices o referencias que contengan números. Se tienen en cuenta los valores lógicos y las representaciones textuales de números escritos directamente en la lista de argumentos. Si un argumento es una matriz o una referencia, solo se consideran los números de esa matriz o referencia. Se pasan por alto las celdas vacías, valores lógicos, textos o valores de error. Los argumentos que sean valores de error o texto que no se pueda traducir a números provocan errores. Si desean incluir valores lógicos y representaciones textuales de números en una referencia como parte del cálculo, utilice la función var_pa. Var, descripción. Estima la varianza de una población a partir de los datos de una muestra. Este estadístico es conocido como cuasi-varianza. Sintaxis. Var, paréntesis, número 1, punto y coma, corchetes número 2, corchetes, punto y coma y puntos suspensivos. La sintaxis de esta función es análoga a la de la función promedio. Desves P. La función desves P será la que utilizaremos para calcular la desviación típica de un conjunto de datos. Recibe como argumentos los datos de los que queremos conocer la desviación típica. La función desves P tiene solo un argumento de valor que se especifica un rango de celdas de ese rango de celdas que contiene la población. Desves. Calcula la desviación estándar en función de un ejemplo. La desviación estándar es la medida de la dispersión de los valores respecto a la media, valor promedio. Sintaxis. Número 1, número 2. Conclusión. Las funciones estadísticas permiten analizar datos que requieren un complejo proceso al emplear distintos tipos de métodos o procedimientos, recopilar y resumir la esencia del trabajo para cumplir con los objetivos planteados en un inicio. Se basa en el uso de fórmulas para obtener los resultados deseados. Debido a la demanda de tiempo y esfuerzo, Excel nos facilita el trabajo con el simple uso de las correctas funciones. Recomendaciones. Usar las funciones adecuadas en cada tipo de análisis estadístico deseado. Evitar los errores de cálculo que no nos permitan llegar a los objetivos planteados en el momento de la formulación de objetivos. Emplear adecuadamente las funciones con las que obtendremos resultados a nivel científico en nuestra profesión. Muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido de su ayuda. Por favor, ponle like si el video te gustó o déjanos tus comentarios.